Hermanos, buenas noches. Bien, hoy vamos a subirle de tono al tema y vamos a tratar de un tema ya más delicado, más profundo. Pero antes de iniciar con ustedes, quiero plantearles esta ideología bíblica, no mía, por si no ahorita me dicen que soy hereje y me corren de aquí a pedradas. Cuando el Señor venía sacando al pueblo de Israel de Egipto, los llevó enfrente del río, del Mar Rojo. De lado estaban las montañas y atrás venían los egipcios. No había escapatoria, ¿estamos de acuerdo? O pasaban, pero ya habían visto muchos milagros, las 10 plagas que representaban una deidad por plaga. Yo creo que eso ya lo tienen bien documentado, ¿verdad? Así que no lo andemos. Pero no era suficiente para una nación naciente que eran esclavos, que venían con una mentalidad de esclavos. Ubiquemos el contexto, hermano, porque ahorita vamos a tratar temas detallados de nuestra fidelidad con Dios y temas de ausencia de economía en nuestras casas. Vamos a encontrar el motivo, vamos a ver. Y conforme va a ir creciendo el día, la semana se va a ir poniendo más intenso, porque mañana, prepárense, va a hablar de la viuda que su marido era profeta y se murió y te dejó deudas que Eliseo pagó con aceite. Así que ahorita vamos a entrar ya a puntos más fundamentales de la iglesia, donde estamos rompiendo el pacto. Bueno, pues esta nación que venía saliendo de esclavos, Dios no les exigió nada, simplemente Moisés le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, extiende tu mano y divide el mar. ¿Y qué pasó con el mar? Te abrió. Ahora vamos 40 años más tarde. Imagínense, ¿a dónde creen que los voy a llevar? ¿A dónde los voy a llevar 40 años más tarde? Al río Jordán. 2 generaciones distintas, 2 panoramas distintas, 2 formas distintas de trabajar el Señor. Ahora el Señor está con Josué, un hombre para nada tolerante con las locuras que hacían los hijos de Israel. Un hombre tajante y tenaz que no iba a permitir idolatría en Israel como la permitió Moisés. Pero aquí cambia el juego. Aquí le dice: marcha. No le abre el río Jordán. Aquí tenía que marchar. Y los hijos de Israel, y hasta hoy en día la nación de Israel, se distingue porque cuando ellos reconocen su pecado, se convierten a Jehová con todo su corazón, porque son el pueblo del pacto en aquellos años. Ahorita no, ahorita les explico que ya no, pero que si guardan el pacto ellos como gente, Dios los sigue bendiciendo, y también explicamos eso. Dice que esta gente avanza y el agua le empezó a mojar a los sacerdotes, ¿qué cosa? La vestidura. Yo me imagino al Eterno viéndolos de los cielos y habrá dicho: estoy de tan loco, si yo no hablo del río Jordán se van a ahogar. ¿Qué hizo el Señor? Abrió el Jordán. ¿Por qué cambia la forma de abrazar a su pueblo el Señor en diferentes etapas? Porque los primeros no tenían conocimiento pleno de Él. No les podía exigir, hermanos, esa lealtad. Pero los segundos tenían 40 años de milagro en el desierto. La historia de la redención dice que cada vez que Israel acampaba en el desierto, Dios le sembraba al lado de su campamento ¿un qué? Un río. ¿No me creen? ¿Por qué creen que se pusieron rebeldes cuando entraron a Moab? Que Dios le dijo: ya no va a haber agua, vayan y compren a los moabitas agua. Dios sabía que los moabitas no le iban a vender el agua. E Israel, habiendo visto la provisión del Señor de sembrarles un río al lado de su campamento, porque si no, explíqueme dónde bebían agua, era desierto, se atrevió a murmurar. Habían visto el maná, las codornices. Por eso, esta tarde veamos esa parte. Dios tiene formas de trabajar diferente en diferente época de nuestra vida. No me va a tratar Dios de la misma manera cuando me acabo de bautizar, cuando yo tengo 20 años en el Evangelio. A los que tenemos 20, 30, 10 años en el Evangelio, nos exige diferente. Veamos, miren, vamos a empezar. Deuteronomio 6. Oye Israel. 6:4, perdón.
oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Ok. Participen, porque si no nos vamos a dormir. Y empezamos. Ayer les decía esto, hoy los confirmo. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Hablar de ellas solo por las tardes, o como dice ahí, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y la traerás como una señal ¿en dónde? Y estarán en los frontales ¿de en dónde? Y las escribirás en los postes de tu casa, ¿en dónde? ¿En qué más? Tenían que desayunar, tenían que comer y tenían que cenar, ¿qué? La ley de Dios. No iba a permitir el Señor que Israel tuviera un pretexto para decir, me perdí porque no conocí. ¿Se les hace sentido lo que les estoy diciendo? Yo no voy a llegar al día ante el juicio final y a decir, Señor, pues me perdí porque no conocía. Aquí está, hermanos, la clave. Vamos a seguir. La siguiente. Deuteronomio 6:10. El tema de hoy, de hecho, se llama Dios provee al pueblo de Israel en el desierto. Deuteronomio 6:10 dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas. ¿Qué dice ahí? ¿Que tú edificaste? Dios está diciéndole a Israel exactamente, letra por letra, oye, no te olvides que lo que tú tienes, ¿quién te lo dio? Pero no lo hacía porque Dios sea un Dios ególatra, sino lo hacía porque le estaba poniendo protecciones que no se olvidaran que Jehová proveía. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia adventista de hoy en día? ¿Saben por qué a veces nuestras familias, y le dije que iba a tocar temas sensibles, ¿saben por qué a veces nuestras familias están quebradas económicamente? ¿Saben por qué a veces nuestras familias no gozamos de saludes completas? ¿Saben por qué? Porque se nos olvida que el dador de la vida y el proveedor de la vida es el Eterno de Israel. Y cuando usted y yo olvidamos ese básico principio de riquezas espirituales y monetarias, porque ahorita está hablando de esto de dinero, ahorita van a ver por qué les digo esto. Dios no puede bendecir a un pueblo infiel. Déjenles explico por qué. Hace muchos años, cuando estudiaba en el colegio, tenía una maestra, no era adventista, porque yo no tuve el privilegio de ir a colegios adventistas, y me decía, oye Mario, cerca de la casa vive un señor que tiene mucho dinero, me dijo, cada año cambia de carro, y ya me empezó a decir, si yo no sé, ella no sabía de qué religión era, yo. Me dice, yo no sé, pero yo sí conocía a la persona. Si es la narcotortilla, me dijo, o su religión. Y yo lo quedé mirando, le dije, no, hermana, me digo, no, maestra, es su religión. Ah, ¿lo conoce? Le digo, sí, pertenece a la mía. Me dijo, ah, ok, ¿y cómo está? Le digo, bueno, luego le explico, pero porque pues era una escuela particular no laica, digo, no religiosa, y pues no podíamos hablar de religión, ¿no? Pero aquí entra esta parte. ¿Cómo voy a preguntar así directo? ¿Cómo yo no olvido que Jehová sigue siendo mi proveedor? Piénsenlo. Ahorita se responden solos. Ustedes saben, son bien inteligentes. Le ganan al IQ de Einstein. Y no estoy jugando, sí saben. Sí saben ustedes. ¿Cómo no olvidamos que Jehová sigue siendo el proveedor de nuestras casas? Bueno, a menos que olvidemos, dice Elena G. de White. A menos que olvidemos, pero no olvidamos, ¿verdad? ¿Sí sabemos? ¿Sí sabemos, hermanos? Amén. Ok, seguimos. Dice, casas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que te comas y te sacies. ¿Qué dice ahí? Ten cuidado, dice el Señor. Dice un dicho común que Dios no le da alas a los alacranes. ¿Se imagina si los alacranes volaran? ¿Se han visto allá en el pueblo vecino? No, aquí en la iglesia, ¿se han visto que de repente una persona joven empieza a crecer y se vuelve exitoso y se vuelve con una economía fuerte, se vuelve un profesional exitoso y de repente
3, 4, 5 años, ya no lo viste en la iglesia y se fue. ¿No tienen historias así? ¿O esas son las iglesias vecinas? Y de repente lo vuelves a encontrar 4, 5, 6 años después, quebrado. Claro, hermanos. ¿Saben por qué pasa eso? Porque esa gente permite que se blasfeme el nombre del Señor, porque mucha gente cuando ve que esa persona se porta mal, pero le va bien, se malentona al decir, el Señor no mira igual. Cuando tú no conoces la luz de la iglesia adventista, cuando tú tienes el espíritu de profecía contigo, vas a triunfar en la vida conforme los talentos con el que el Señor te diseñó, porque a todos los seres humanos que venimos a esta tierra, en su misericordia Dios nos ha diseñado de talentos. Así que ustedes pueden ver, y también digo, hay gente que le ofrece y le vende su alma al diablo y el diablo le proporciona riquezas. Eso también tenemos que ser transparentes. Pero por lo general, no toda la gente es así. Hay gente común allá cristianos, católicos, pentecostés, testigos de Jehová, que no tienen la luz que nosotros tenemos y ellos ofenden el sábado sin saberlo y otras cosas y se desarrollan exponencialmente conforme a lo que tienen, porque el Señor no puede ser un Dios injusto, es un Dios de amor. A todos les llueve y a todos les sale el sol. ¿Estamos ahí de acuerdo? Pero si hablamos de un adventista nacido en la iglesia o conocido en la iglesia, que conoció el manual de la eterna felicidad y de la vida eterna y de las riquezas y todo lo que ustedes quieran ver, que supo descifrarlo y que entendió al Señor y que se consagró, pero de repente se aleja del Señor, cuidado, porque te puedes ir 2, 3 años y te puedes esponjar como Bob Esponja cuando le entre el agua, pero cuando el Señor dice suficiente. Israel, cuando fue llevado cautivo en el año 600 y cachito por los babilonios, fueron porque hubieron 3 pecados capitales que el Señor le había dicho que no olvidaran. 1, la fornicación y el adulterio. 2 y 3 es que habían olvidado a la viuda y al huérfano. El Señor les había dicho, cada 7º año dejarás que la tierra descanse, porque todo lo que nazca, ¿quién lo va a cosechar? Pero la avaricia entró en Israel, que ni eso dejaban, hermanos. Y el Señor tuvo que hacer sus juicios justos. Seguimos. Deuteronomio 8. Estamos leyendo el libro de la ley, porque es Israel en el desierto. 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Qué cosa? Pero ¿qué dice ahí, hermano? Está intenso, ¿verdad? Ese versículo. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus hijos, tú ni tus padres la habían conocido. Claro, hermanos, el Señor no puede depositar sus oráculos sagrados en un pueblo que no le demuestra fidelidad. Lo depositó en Israel. E Israel rompió el pacto y Dios lo desechó, hermanos, en el año 34 y en el 70 fueron consumidos por la espada de los babilonios. 1 millón de judíos murieron. Dice que la sangre llegaba hasta la barriga o la panza de los caballos. ¿Cuántos años le tuvo misericordia el Señor a los judíos después del cautiverio babilónico? ¿Cuántos? ¿Saben por qué le dijo a Pedro, cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas le dijo que debería perdonar a su hermano? ¿Por qué le dijo eso? Correcto, hermano. La Biblia está casada con todo. Le estaba diciendo a Pedro, le he tenido paciencia a ese pueblo ingrato 70 veces 7, 490 años, no más. Dios necesita poner en su santa ley y sus oráculos sagrados en mano de alguien que realmente quiera servirle. Que la gente vea en él a Cristo. Que su nombre sea glorificado en él. Dios no va a conferir riquezas ni depositar riquezas en personas que no rindan loor a su nombre a través de lo que él bendice. Le decía a la junta directiva de mi iglesia a la que asisto la semana pasada, el sábado pasado, le dije, tengamos mucho cuidado cómo administramos los recursos de la iglesia, porque veo que sacan
dinero de la iglesia para comprar chocolatitos, para comprar dulces, para comprar cosas que saliendo del templo se tiran a la basura. Y ustedes no saben cómo se administra esa riqueza y cómo los hermanos vienen con la fe a depositarlo y cómo se gana ese dinero. Porque somos buenos mayordomos en casa, pero como lo de la iglesia no cuesta y no duele, lo gastamos con solo una firma del anciano y la voto de la junta directiva. Entremos al tema y verán por qué les digo esto. Dios tenía en su plan y en su mente, maestro, la imagen que ven de fondo es el santuario. Ustedes lo conocen, es la cuna de nosotros, sabemos las bases. Y créanme, he trabajado con algunos judíos y cuando platicamos me dicen, ¿cómo saben tanto si esa es herencia nuestra? Le dije, no, amigo, eso ya no es herencia tuya, ya eso es nuestro. Yo les digo, el Señor tenía en su mente, maestra, un plan. Y el plan era, Israel era idólatra, hermanos. Era idólatra Israel. ¿Y cómo puedes quitarle la mentalidad de un pueblo esclavo de ser idólatra si tenían 430 años tras generaciones de estar adorando? O bueno, a lo mejor no adorando todos, pero la mayoría veía cómo los egipcios se doblegaban ante un becerro de oro. Y el Señor, no es que el Señor sea flexible, no, Dios no tiene forma cuadrada, Dios no tiene forma de círculo, no le busca la cuadratura del círculo, Dios es cuadrado en su ley y no la va. Le decía ayer una persona ahí atrás, Dios no va a quitar la cuadratura de su ley para que aquel o aquel se salve. Su ley es cuadrada y es inmutable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto, entonces, pero sí tiene formas de hacernos entender que Él nos ama. Eso se llama gracia. Y entonces, en su plan maestro, Dios diseñó un plan de hacer un santuario, porque Israel decía, pues Señor, pero yo no te creo intangible. ¿Sí? Nosotros vemos a Dios. ¿Tenemos algo físico de la presencia de Dios? No, ¿verdad? Estamos aquí por fe. Pero una mente de esclavo, pues quería algo tangible. Ellos estaban acostumbrados a ver los grandes monumentos y querían ver a Dios. Así que Dios dijo al Señor, bueno, está bien, no voy a hacer idolatría, pero les voy a dar un santuario y la Santa Shekinah va a descender sobre el Kodash Kodashim, o el Santo de los Santos, para que vean mi presencia. Pero entonces, si ustedes quieren eso, van a participar conmigo. Así que dijo el Señor, bueno, tráiganme ofrendas, quiero púrpura, carmesí, escarlata en telas, y de piedras preciosas quiero oro, plata y esto. Y empezó a diseñarse el santuario. Y ustedes ya saben, las 30 basas de plata, el lugar santo, el lugar santísimo, el candelabro, la mesa de los panes, de los más importantes era el lavacro o el lavacro, que si un sacerdote terminaba de sacrificar, bueno, ustedes se lo saben, así que si me equivoco me jalan la oreja. Terminaba de hacer los sacrificios y tenía que pasar aquí a limpiarse, si es posible, dice la pluma inspirada, tenía que bañarse, porque no podía entrar al santuario con la indumentaria sucia. Entonces el Señor dio ese plan, pero miren hermanos, eran esclavos, pero eran fieles. Esta iglesia habrá costado unos cuantos miles de dólares rediseñarla. Pero ¿saben cuánto habrá costado el templo o el santuario que diseñó el Señor en el desierto? Era de puro oro. El arca del pacto que Jonadab, hijo de Recab, escondió cuando los babilonios venían invadiendo, y que no, hasta el momento de hoy no se sabe, y que el ángel de Guay dice que al final de los días Dios va a sacarla, valía miles de dólares. Pero yo me imagino a Moisés poniendo el sistema de adoración para ofrendar y la gente llegando. ¿Qué tanto habrán dado que Moisés dijo, ya? El Señor dice que ya basta, que ya paren. Quisiera escuchar eso en las iglesias de hoy en día. Por eso no tenemos, hermanos. Por eso no hay dinero en casa. Porque no tenemos ese corazón bondadoso. La iglesia a veces en la que me toca predicar, oye, da vergüenza que se paren en el púlpito y digan, hermanos, agradecemos al Señor porque hoy por lo menos tuvimos para comer esta semana. Pero ¿cómo por lo menos? Pues si tú eres el hijo de un Dios santo, ¿cómo es posible que digas por lo menos? No te puede faltar nada en casa. Ah, bueno, vamos a ver qué estamos rompiendo, vamos a ver qué pacto estamos rompiendo. Y le digo siempre a los muchachos con los que platico estos temas,
nosotros como adventistas tenemos que ser claros, porque no vamos a ser como Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Sí saben quién es? El que escribe Volar sobre el pantano. El que dice que su plumaje es como las aves que vuelan por ahí. Yo me imagino una garza o una garceta y que no se mancha. Pues sí, pero no te explica cómo llegas a ese lugar. Nosotros no, la iglesia sí te dice, el Dios del cielo sí dejó un proceso, sí dejó un manual de cómo tú puedes llegar a ese lugar. Nunca ha sido el plan de Dios que su pueblo sea rico, hermanos. Nunca ha sido el plan de Dios que su pueblo acumule riquezas, pero sí ha sido su plan de que su pueblo tenga para sostener su obra. ¿Cómo lo sé? Ustedes lo saben. ¿Qué dijo el salmista? No me des mucho. No me des mucho, ¿para qué? Porque no sé que tenga en abundancia y me olvide de ti. Pero tampoco me des poco, porque no voy haciendo que no tenga. Vaya y qué, robe y qué, blasfeme tu nombre. Dame lo que yo necesite. Hace muchos años conocí a una persona. Esta persona tenía muchísimo dinero allá de la iglesia. Y le decía, oye, ¿cómo le haces? Me dijo algo burdo pero real. Me dijo, mira, es que yo soy bien inteligente. Me dijo, cuando inicie el año, el Señor me entrega $1,000,000 en la mano. Dice, yo sé que allá como por marzo o abril va a abrir su ventana para ver qué tengo. No, me dijo, yo le engaño. Le digo, así como le engaño. No, me dijo, agarro el dinero y lo empiezo a repartir, a construir iglesias, a hacer esto, para que cuando Diosito abre su ventana diga, pobrecito mi hijo, ya no tiene dinero, hay que mandarle más. Parece burdo, pero es cierto. Vamos a comprobarlo. Dios le dijo una ley específicamente de guerra a los hijos de Israel que no tenían que hacer. Entre esos iban dos cosas embebidas. La primera era que no tenían que censar al pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quién fue el rey que lo censó? ¿Qué costó ese censo? 70,000 muertes. Lo expió con un sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Luego su hijo le dio una orden específica a David también de esa parte. Bueno, en Deuteronomio se lo dio a los futuros reyes de Israel. ¿Qué no tenían que hacer? Comprar caballos. ¿Saben por qué? Porque le dijo, yo soy tu ejército y yo soy tu carro de guerra. Siempre que salgas a la guerra, yo seré tu ejército, yo seré tu escudo y yo seré tu espada. Si no, compruébenlo, cuando Josafat salía, ni siquiera metieron las manos, se mataron entre ellos. Cuando, ¿cómo se llamaba el que sacudía el trigo? Gedeón, ¿a poco combatió? Nada más tronó las antorchas. Bueno, pero Salomón fue y consiguió caballos de guerra y dice que llenó su reino de caballos de guerra y ese reino se perdió. Cuando Salomón se murió, se partió el reino en 10 y en 2 tribus. ¿Quiere el Señor que seamos ricos? No, pero sí que tengamos lo suficiente para mantener su evangelio y que en nuestra casa no falte nada, que no le pidas nada a un rico, que vivas mejor que él, porque en el hogar de nosotros vive el eterno. Que cuando me falte pan me voltee a decirle, Señor, me hace falta pan en casa, me hace falta un abrigo y aparte tenga para compartir. Señor, me hace falta un carro. Pero cuando el ser humano, cuando nuestra iglesia, cuando nuestros jóvenes no ven ese ejemplo de fidelidad, nuestra iglesia empieza a torcer el camino. Porque nuestros jóvenes ven, no, pues mi papá se compró un carro, pues ¿cómo está trabajando? No, se quedaba hasta las 10 de la noche. No, espérame, sí, el esfuerzo humano tiene que hacerse. Mañana no vamos a ver esa parte. Dios no va a bendecir a una persona floja, aclaro. No estoy diciendo eso. Tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar 12 horas, no 8. El Señor así dice, búsquenlo. De puesta, todo de domingo a viernes. Claro, tenemos que rascarle como las gallinas. El Señor no puede bendecir un pueblo flojo, pero tenemos que encontrar el equilibrio. Porque si no, también vamos a ver cómo los grandes profetas que dedicaban todo el evangelio perdieron a su familia por no cuidarla. Temperancia, hermanos. Seguimos. Pero nos detenemos un poquito en el 8.2. El Señor no puede entregarle, entonces decimos, a un pueblo infiel su riqueza, por lo tanto tiene que probarlo. Órale, vamos a castigarlo. No, aquí sí pudo, que tiene que moldearte, tiene que buscar la forma, la figura, que la figura encuentre forma. Vamos a seguir ahora sí. Miren, esta es la parte importante. Cuando el Señor dio las indicaciones a Moisés en el desierto para la edificación y equipamiento del santuario, estas fueron las recomendaciones de las ofrendas. Tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová,
todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pelo de carneros teñido de rojo, pelo de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engastes para el éfod y para el pectoral. Dios era especial, no quería cualquier cosa. Y ustedes y yo cuando sacamos el dinero del cajero, fíjense, hasta esos detalles cuenta el Señor. Y si no me creen, lo vamos a poner a prueba. Sacan los billetes del cajero ustedes y el más nuevecito se lo guardan para ustedes. Vale lo mismo, ¿verdad? Pero los pequeños detalles Dios los ve. Hace muchos años llegué a la iglesia en la que asisto. Tenía 25 años, no estaba casado, tenía pelo, cabello. Y estaba predicando un tema de mayordomía. Pero le estaba diciendo más fuerte de lo que le estoy diciendo a ustedes a la iglesia, porque de plano la iglesia en la que asisto estaba prácticamente quebrada en el sistema de violencia sistemática. Y me bajo de las escaleras y me aborda un hermano. Y me dice esto, y si lo ve desde el sentido de lógica, pues tiene razón. Me dijo, ay hermano, estás jovencito, me dijo, no tienes hijos, no tienes gasto. La empresa te pone el carro que traes, me dijo, pero el día que te cases, me dijo, y el día que tengas hijos, vas a entender que preferirás no diezmar y ofrendar a que tus hijos coman. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? Él me doblaba la edad. Yo tenía 25. Le digo, hermano, vamos a hacer una cosa. Le dije, mire, yo no me puedo poner a las patadas con Sansón, le digo, porque usted es un anciano de iglesia. Ya no ungido, le digo, pero ha ministrado muchas veces, lo he visto. ¿Qué le parece? Se lo dije, Pedro, para que entienda a Juan. Le dije, ¿qué le parece si usted, de aquí a lo que termine el mes, faltan 3 semanas, diezma y ofrenda el 20%? Y el siguiente mes, si el Señor no es fiel, se acerca conmigo. Y como mi cabeza gira, miren hermanos, por eso se nos cae el pelo, no crean que por otra cosa. Le dije, acabo que como yo no estoy casado, ni tengo hijos, ni tengo vicios, pues el dinero no se gasta. Si usted no recupera la inversión en el eterno, yo le regreso su dinero. Digo, trato de caballeros, hermano, digo, porque con nosotros es de mano, ya el puño de tierra no aplica aquí. Le dije, pero hacemos el trato, me dijo, ok hermano, está bien. Llevo 15 años, lo sigo esperando. Y lo veo y me río. Y el pastor sabe quién es, pero no le voy a decir el nombre. Nos invitó hace algunos ayeres a su casa. Dios es fiel. Pero el problema radica, hermanos, que nosotros no tenemos fe. El problema radica es que hemos olvidado nuestra historia. El problema radica en que nosotros olvidamos que somos hijos de promesa. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos nacidos en el Evangelio? Que nuestros padres hayan sido adventistas. Poquitos. Los demás, ¿cuántos años tienen de bautizado? ¿Quién tiene 10 años? ¿Quién tiene 10 años de bautizado? ¿Más para arriba, 15? ¿16? Bueno, ¿quién tiene 2 años de bautizado en la iglesia? Todos. De 2 para arriba. Bueno, y en esos 2 años el Señor no ha hecho maravillas en su vida. Ah, bueno, entonces estamos iguales. Entonces los caballos corren parejo ahorita, ¿verdad? Estamos hablando el mismo lenguaje. Obviamente, hermanos de 2 años, no le voy a exigir a ustedes igual que los que tenemos 20 años, 25 años en el Evangelio. A nosotros nos pone látigo de repente porque no entendemos, hemos visto maravillas. Los que somos nacidos en la iglesia, cuidado, porque somos hijos de promesa. Y los que vienen naciendo en el Evangelio, en 5 o 6 años, espérense. Porque el Señor es fiel, pero también exige. Vamos a seguir. Quiero ir terminando el tema con esto, ¿sí? Dios no acepta un no por respuesta. Cuando Él quiere que tú trabajes para Él, tú vas a trabajar para Él.
¿sí? En mi juventud entendí esto de esta manera. Moisés no quería ir a Egipto, o sí quería ir a Egipto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quería ir o no quería ir? ¿Era tartamudo o no era tartamudo Moisés? ¿Ustedes creen que era tartamudo Moisés? Ya, algunos me han dicho, es que hablaba con ovejas. Sí, tenía 40 años en el desierto, pero tenía una esposa y la esposa a veces no se le cae la boca, ¿va? Yo tengo una, que no me escucho porque estaba llegando a la casa. Soy mandilón, pero bueno. Pero a lo que voy es eso, hermanos. Era un príncipe, era el que sacaba a los egipcios a la guerra. Era una persona que ponía pretextos, pero Moisés era príncipe. La Vulgata habla de que muchas veces salió a la guerra contra los hititas defendiendo el territorio de Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que esté como príncipe o como comandante de guerra una persona que no pudiera hablar? Era extraordinario, era capaz. Después tenía miedo, sí, ya era bien miedoso. Por eso le dieron a Aarón como profeta y ahí justifican muchos de que era tartamudo. No es cierto, Moisés era un líder. Era el príncipe de príncipes. Muchos dicen en la historia secular de que Moisés no era heredero al trono. Mentira, Moisés era heredero, era el siguiente faraón. Entonces, Dios no acepta un no. ¿Saben por qué no acepta un no? Porque antes de exigirte te da. Te prepara y te exige. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, ahí está el versículo que leyó la hermana. Primero, antes de pedirle ofrenda para la adoración, hizo que los egipcios le pagaran los 400 años de esclavitud a los israelitas. Órale, no estaban robando, estaban recibiendo su pago de esclavos, que se les merecía porque Dios es justo. Le dijo, esta es la diferencia, mira, ahí está la llave. Ya te di, ahora me das. Y me das como yo te voy a pedir, porque si no yo no te voy a dar. Nos guste o no, así es la respuesta. Así que el pueblo de Israel le dio como él quiso. Porque Dios cuando te pide te pone reglas, no es lo que tú quieras. Y se lo he dicho muchas veces hasta a los presidentes de nuestra asociación. Un día llegó un presidente, no voy a decir el apellido porque puedo raspar muebles, llegó a la iglesia y decía, no sabía él, yo creo que no sabía ni cómo estaba el sistema de evaluación sistemática, en esos años estaba como director de mayordomía y habíamos logrado que la iglesia trajera el 30% de PDP y el 20%, en eso estaba, no había 10. Y el pastor se pone a predicar y dice, hermanos, por lo menos aunque sea el 5% ofrenda. Le dije, no, pastor, mejor no hubiera venido a predicar. Entonces, no, Dios no quiere, Dios no es a tu manera. Sí, Dios es a su manera, pero para exigirte te da. ¿Estamos de acuerdo? Le exigió lujosas ofrendas a los israelitas porque salieron con muchas riquezas de Egipto. Si no, Dios sería un injusto. ¿Cómo te va a pedir riquezas? Yo a veces le digo, oye, ¿cómo vas a pedir que te diezme? Pues si no me das trabajo. Además, Dios es el Dios de porcentaje, no de cantidades. Lo mismo ofrenda, que el diezma bajo porcentaje 10 pesos que el que ofrenda $1.000.000. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ir cerrando. Miren, la última slide dice, las preguntas que surgen de este episodio bíblico podría ser, ¿podría Dios haber solucionado o provisto de otra manera para su santuario? ¿Sí o no? Es más, con decir lo que se plantaba el santuario lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué le pidió ofrenda a los israelitas? Correcto. Y aparte, había un problema. ¿Ustedes creen que Dios necesita nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Hace muchos años estaba en Escobedo y está el pastor Salazar y estaba predicando. Pero el pastor Salazar era intenso, porque ustedes los conocieron también. Y un hermano se le ocurre decir, pues sí, pastor, mire, aquí andan mis diezmos en su carrita, se había acabado de comprar un platín del año. Y yo dije, yo estaba así como, digo, ¿cómo se le ocurre decir esto? Pues si no es tu diezmo, no es tu dinero. Y salió el hermano y yo estaba muy chavo, era muy impulsivo, tenía como 19 años, yo era bien mucha corta. Le dije, no hermano, pues si no es su dinero, ni lo que gana, no da ni para ese carro. Pero luego entendí algo, hermanos, luego entendí esto. El Señor no permite que mucha gente de nuestra iglesia, su economía sea avasalladora, o sea grande, o sea necesaria para suplir, es porque Él sabe que esa persona se va a perder cuando le dé la riqueza. ¿Saben por qué Dios entonces dejó el diezmo y la ofrenda? ¿Cuál es el pecado por el que fue expulsado Satanás del cielo? ¿Cuál fue el pecado que hizo Satanás en el cielo? ¿Quiso ser qué? ¿Igual a? Correcto.
Dios no puede darle riquezas a un corazón envidioso que sabe que se va a perder. Prefiere, dice el ángel de Jehová, y con eso termino. Ya, leemos el versículo, bueno, con eso termina el espíritu de profecía. Dice que Dios a algunos les dará la vida eterna, pero a otros les dará 100 veces tanto, ¿y qué? Y la vida eterna. Y yo no entendí esta frase. Y luego dije, sí es cierto. Fíjense otra vez lo que dice. Se los traigo mañana al citado si quieren, porque es un tema que di hace como algunos meses en la Meraz, y tengo citado para que sepan que no es mentira lo que les estoy diciendo. Y si no, búsquenlo en los espíritus, el Writings de White, en los libros digitales, y pongan esa frase y verán que lo van a encontrar. Dice que Dios a algunos le dará 100 veces tantos y la vida eterna, pero a otros solamente le dará la vida eterna. Prefiere Dios mantenerte en la pobreza a que pierdas tu vida eterna. Mientras tu corazón y el mío no esté subyugado por el Espíritu Santo, y yo no entienda que el sistema de adoración como la ofrenda y el diezmo son un plan diseñado no para ser rico mi pastor, no para ser rico mi iglesia, sino para que mi corazón no entre en la envidia y yo siempre reconozca que lo que tengo no es mío, me lo da el Eterno, Dios no puede llenar mi vida y mi familia de riquezas. Terminamos con este versículo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tengas una iglesia como la 2 de abril. No dice eso, pero dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen. Fíjense, hermanos, lean esto porque es bien importante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Oh, sorpresa, Israel lo olvidó. Y hoy no existe más como nación. Pero déjenme darles una mala noticia. ¿Qué creen? Que Dios no va a desechar a la iglesia adventista. Para algunos es mala, pero para nosotros es buena. Nosotros somos la iglesia militante, pero el que no entienda esta parte esencial de la adoración al Señor, no va a pasar a la iglesia triunfante. Si queremos pasar a la iglesia triunfante, a la que espere de pie al Señor, entendamos pues que Dios quiere corazones agradecidos con Él. Cuando usted, hermano, cuando usted, y se los digo por experiencia, cuando usted y yo entendamos que las riquezas no las hacemos nosotros, que las bendiciones no las hacemos nosotros, cuando enseñemos a nuestros hijos que todo lo que tenemos el Señor lo provee en nuestras manos porque Él nos tiene misericordia, ese día nuestras casas nunca más estarán vacías. Dios nos bendiga esta noche. Te damos las gracias por esta noche que nos permites, Padre. Subyuga nuestros corazones. Ayúdanos a aceptar que lejos de ti no hay nada que nos mantenga seguros. Bendice a las casas de las familias aquí representadas, a los jefes de las casas paternas, Señor. Que así como en el antiguo Israel los bendecías, hoy aquí están congregados ante ti con la única disposición, Señor, del corazón de servirte y entregarte hoy a ti la adoración a través de sus diezmos y sus ofrendas, Señor. Bendice a las familias, ayúdanos a tener fe, a confiar en ti y que siempre sea nuestro proveedor donde quiera que vayamos. En Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén.